Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RENAP Online, este programa que todos los martes a las 11 de la mañana les trae todo el acontecer del Registro Nacional de las Personas. Hoy con un tema muy interesante. También recuerda, Luis, recientemente teníamos como invitado especial a CONADI. Pues hoy hay una segunda parte y le explicamos por qué usted necesita saber de este tema. Como la tecnología apoya con las personas con discapacidad, para eso hemos invitado a José Antonio Estrada, él es técnico de informática del CONADI. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información sobre cómo la tecnología ayuda a mejorar la vida de las personas con discapacidad y también cómo cada uno de nosotros desde nuestras propias recursos y herramientas que utilizamos día a día podemos contribuir también para que la tecnología les permita a las personas conocer la información que nosotros publicamos diariamente. Un tema de mucha importancia, pendientes entonces. Por supuesto, empezamos de lleno y le pregunto, ¿cómo es que facilita CONADI el derecho a la información de las personas con discapacidad? Pues CONADI desde procesos de capacitación, también desde talleres, pues da a conocer la información sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En la Convención están contenidos el artículo 9, por ejemplo, que habla sobre la accesibilidad, y esta accesibilidad pues comúnmente nosotros la vemos reflejada en gradas, en rampas, ¿verdad? En elevadores, en sistema braille, que se contempla mucho, y actualmente también en el recuadro para intérprete de lengua de señas. Pero va un poco más allá de eso también, porque nosotros podemos generar accesibilidad no solo físicamente, sino que también accesibilidad en la información y la comunicación que nosotros diariamente compartimos y utilizamos a través de redes sociales, por ejemplo. También está el artículo 21 que habla sobre el derecho de las personas a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión. Entonces nosotros dando a conocer cómo las personas pues, pueden tener acceso a la información a través de diferentes dispositivos tecnológicos y cómo también cada uno de nosotros desde nuestras propias herramientas y recursos podemos apoyar esos procesos generando información accesible para personas con discapacidad. José Antonio, ¿y en Guatemala tiene acceso a la tecnología las personas con discapacidad? Bueno, actualmente nos encontramos ya en la era de la tecnología de la información y comunicación, las famosas TICs. Entonces, mundialmente se ha dado la tendencia de que ya los diferentes dispositivos tecnológicos ya traen incorporados mecanismos de accesibilidad. Por ejemplo, nosotros vamos y compramos un teléfono inteligente, ¿sí? De cualquier marca, de cualquier proveedor, y pues normalmente no nos damos cuenta, pero dentro de su plataforma de programación ya trae incorporados mecanismos de accesibilidad. Entonces, anteriormente sí era muy difícil encontrar dispositivos especializados que trajeran herramientas de apoyo para discapacidad tecnológica. Pero actualmente ya los dispositivos ya todos traen incorporados estos mecanismos. Es solo que nosotros pues nos interesemos un poco más en conocer cuáles son estos mecanismos y de esa manera pues poder conocer cómo las personas con discapacidad perciben la información que está alrededor de su entorno a través de la tecnología. Mejorar esas, por así decirlo, tecnologías que ya existen es lo que está haciendo RENAP. Sabemos que próximamente pues, se desarrollará una tecnología que será más inclusiva y es precisamente el trabajo que usted está desarrollando, ¿verdad, José Antonio? Sí, actualmente, como les mencionaba, la tecnología avanza a pasos muy rápidos, ¿sí? Y ya de un mes a otro, de una semana para otra, se desarrollan nuevos dispositivos, nuevos software, nuevos programas, ¿sí? Y pues como les decía, es tendencia bastante positiva actualmente en el mundo, que ya cada uno de esos mecanismos y dentro del desarrollo de software ya están incluyendo herramientas de accesibilidad para las personas que hacen uso de ellas. ¿Podríamos profundizar un poco más en las distintas tecnologías de acuerdo a cada tipo de discapacidad? Sí, claro que sí. Antes de poderles hablar de los mecanismos de tecnología que utilizan las personas, es importante comprender cómo una persona con discapacidad percibe la información que está alrededor de su entorno. Por ejemplo, una persona ciega, su mayor alcance para percibir la información sería a través del medio auditivo. Una persona sorda sería un caso contrario, por ejemplo, que en vez de percibirlo de forma auditiva, su mayor alcance sería de forma visual. Para una persona con discapacidad cognitiva o de aprendizaje, por ejemplo, se utilizan mucho los pictogramas, que son representaciones gráficas de actividades o de procesos de la vida diaria. Entonces, por medio de las imágenes se representan diferentes tipos de procesos y esa es una forma más fácil
para que las personas puedan comprender cada uno de estas actividades o procesos o información que se les quiere dar a conocer. Una persona sordociega sería a través del tacto, ¿no? Ahí hay diferentes variantes. Va a depender un poco de qué grado de perceptibilidad tiene la persona de la información que está en su entorno. Porque una persona pues puede tener, si en el caso de una persona es sordociega, puede tener más resto auditivo que visual, ¿sí? Entonces, la forma en la que percibiría mejor la información sería a través de sonido. Pero puede ser lo contrario. Puede tener mayor percepción visual que auditiva. Y entonces sería a través de la vista, por ejemplo. Entonces, esas son muchas variantes. Normalmente nosotros decimos que los ojos nos sirven para ver, pero no solo sirven, no solo una función tienen, sino que nos permiten percibir profundidad, color, tonalidad, luz, sombra, ¿sí? Entonces, así como son de bastante los mecanismos que se implementan dentro del proceso de poder ver, ¿sí? Así también son de complejas las deficiencias que presentan. Una persona con deficiencia visual puede tener deficiencia al momento de ver de forma central, por ejemplo, que solo percibe la visión central y no la periférica, o puede ser lo contrario, que solo pueda tener un resto de visión que le permita percibir todo lo que está a su alrededor, a los lados, y no poder ver centralmente, por ejemplo. Entonces, como les decía, así como son de variadas las deficiencias que se presentan, así son los mecanismos que se podrían utilizar también para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y a conocer la información. Entonces, generalmente nos vamos a centrar en algunos grupos principales, ¿sí? Que serían, por ejemplo, las personas ciegas utilizan un mecanismo de accesibilidad que se conoce como lector de pantalla. Un lector de pantalla es un software, es un programa que se instala ya sea en una computadora o que ya viene incorporado dentro de un dispositivo inteligente que genera una voz electrónica, una voz sintetizada, ¿sí? Una voz artificial. Y esta voz le lee a las personas todo el texto que está contenido en la pantalla de ese dispositivo. También se utilizan ampliadores de pantalla, que son la representación de una lupa digital que le permite magnificar el texto que está en la pantalla, porque hay personas que sí tienen resto visual y alcanzan a distinguir con cierta ayuda el contenido de una información que se presenta en la pantalla. Entonces está eso, está el recuadro para intérprete en el caso de las personas con discapacidad auditiva, pero también se utiliza mucho el recurso del subtitulado. Entonces se pueden utilizar los dos o hacer la combinación tanto de recuadro de intérprete como de subtitulado. Apoyos al final de cuentas. Ajá. Y en el caso, como les mencionaba anteriormente, de las personas con discapacidad cognitiva, ellas perciben la información que se encuentra alrededor de su entorno a través de pictogramas. Y actualmente pues ya estos pictogramas ya no son solo imágenes fijas, sino que ya son imágenes dinámicas, como nosotros lo podemos ver representado ahora, que se está dando mucho la tendencia de que se utilizan videos con personajes animados en lugar de hacer videos con personas reales, por ejemplo. Entonces esta es una forma de pictograma, que ya vienen programas que se pueden utilizar en línea, que ya vienen los personajes animados, ya están diseñados con ciertos rasgos, características, color de piel, color de ojos, color de cabello, y además de eso ya tienen expresiones faciales que expresan sentimientos, ¿sí? ¿Sí? Entonces esta es una forma dinámica de hacer pictogramas y de poderle transmitir a las personas con discapacidad cognitiva o de aprendizaje la información de manera más amigable. Menciona pictogramas. ¿Podría ampliarnos un poquito sobre lo que es un pictograma? Sí, un pictograma es la representación de una actividad de un proceso por medio de imágenes. Por ejemplo, el proceso de lavado de manos. Cuando uno le quiere explicar a una persona cómo es el proceso de lavado de manos, podemos hacer un pictograma compuesto que está formado por varias imágenes, en las cuales en una parte, en un cuadro, aparece, por ejemplo, la representación de unas manos que están abriendo el grifo de la llave del chorro, ¿verdad? Otras manos que están precisamente colocadas sobre el agua y se están aplicando jabón. Otras manos que están sobre el agua, pero que ya no tienen jabón, sino que están frotándose para limpiarse y quitarse el jabón. Otras que están cerca de una toalla, ¿eh? Y por último, otra mano que está cerrando la llave. Entonces eso es un pictograma. Y entonces ahí estoy transmitiéndole a una persona el proceso de lavado de manos, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Un pictograma fijo sería, como le decía, la señal de no fumar, el cigarrillo y
que está encerrado en un círculo con una raya de no, que significa no, ¿verdad? Ese sería como un pictograma simple, digamos, que está formado por una sola imagen que transmite una idea específica. Ya no sería tanto de un proceso, sino que sería de un elemento de forma general, ¿verdad? O sea, que un pictograma puede contar una historia en todo caso, si tiene varios elementos. Sí, sí tiene varios elementos, como digo, hay pictogramas simples, hay pictogramas compuestos, actualmente ya contamos con pictogramas dinámicos, que ya son con personajes animados, ¿verdad? Que llaman mucho más la atención de las personas, y no solo se usa en el caso de la discapacidad cognitiva, sino que, como bien dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces eso se puede utilizar también para transmitir información a toda la población, ¿verdad? Y va a ser inclusivo para personas con discapacidad. José Antonio, ¿usted ha evaluado cómo ha sido la aceptación de todas estas tecnologías, estas plataformas tecnológicas para las personas con discapacidad? Pues las personas pues siempre buscan la forma de cómo conocer la información que está en su entorno. Entonces, hay muchas personas que son muy hábiles para poder utilizar los diferentes mecanismos de accesibilidad que ya vienen incorporados en los dispositivos, pero pasa algo muy interesante también, que un programa lector de pantalla, por ejemplo, ¿sí?, le puede transmitir la información a las personas, todo lo que está escrito en forma de texto digital en la pantalla, pero todavía tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos una fotografía y la vamos a publicar en una red social o la colocamos en una página web, por ejemplo, nuestro dispositivo, ya sea que sea una cámara digital o un teléfono, automáticamente le asigna un nombre a esa fotografía. Generalmente es un nombre en código. Es DCM 152537, por ejemplo. Cuando nosotros revisamos el nombre del archivo de la fotografía que tomamos, tiene ese nombre, que generalmente puede ser la fecha y la hora en la que fue tomado. Entonces, un programa lector de pantalla viene y revisa la información y le empieza a leer a la persona todo lo que está contenido en texto digital, pero cuando llega a la imagen, entonces lee precisamente el nombre en código que la imagen tenía originalmente. Esto no es información útil que le aporte a la persona un conocimiento de lo que está sucediendo dentro de la fotografía, ¿sí? Entonces es importante que cada uno de nosotros, desde nuestros propios recursos y herramientas, podamos convertir en accesible esa fotografía para que un software lector de pantalla pues aporte información útil a la persona que lo está utilizando. Describa lo que aparece en la imagen. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace de una manera muy simple, ¿sí? Entonces, como les mencioné antes, ya las plataformas informáticas ya vienen con mecanismos de accesibilidad incorporados. Lo que pasa es que nosotros todavía no los conocemos o no nos hemos tomado el tiempo para poder descubrirlos, ¿sí? Por ejemplo, en Facebook, cuando nosotros subimos una fotografía y la pegamos en una publicación, hay una opción que dice texto alternativo. Entonces ese texto alternativo, nosotros escribimos ahí una breve descripción de lo que está sucediendo en la fotografía, ¿sí? Y ahí ya con eso, técnicamente eso se conoce como una etiqueta de metadatos, ¿sí? Que no está visible en la publicación, pero al momento de que un software de accesibilidad la encuentra, la detecta y eso es lo que le va a leer a la persona. Entonces ya le aporta información útil. Es como cambiarle el nombre. En lugar de que diga el nombre en código, lo que está donde dice el texto alternativo, le va a leer a la persona la descripción que nosotros pusimos de la imagen. Es cierto, lo he visto en Instagram y qué buena aclaración, porque en cierta ocasión me metí al texto alternativo y no modificaba mi publicación, aparentemente para mí, pero entonces sí existe una lectura pues accesible para otras personas. Y de esa manera nosotros pues desde nuestros propios recursos podemos convertir en accesible una publicación y ayudar a que las personas con discapacidad sientan más amigable la información que están percibiendo y que se está compartiendo, ¿verdad? Eso también está disponible en Twitter, ¿eh? Y una ventaja, por ejemplo, que hay en Twitter es que tenemos cierta cantidad de palabras para poder colocar en nuestra publicación, cierta cantidad de letras. Sin embargo, si utilizamos el recurso del texto alternativo, eso le agrega un poco más, o sea, eso no va a interferir con la cantidad de letras que utilizamos en nuestra publicación regular, sino que son un conteo adicional. Entonces, si nosotros describimos la imagen, tenemos todavía el suficiente margen para poder describir y poder colocar la información necesaria en nuestra publicación. O sea que podríamos decir que la tecnología ya existe en nuestro país, pero se desconoce realmente cómo utilizarla por la gran mayoría de personas. Sí, correcto. Entonces, parte de la labor que hace el CONADI es dar estas orientaciones para que las personas conozcan cómo la tecnología que ya está disponible y que ya nosotros utilizamos día a día,
se puede mejorar para hacerla accesible, más amigable para personas con discapacidad, y de esta manera pues nosotros fomentar la inclusión en la información que nosotros compartimos diariamente. José Antonio, y las personas que viven en el interior en el país, que no tienen acceso a la tecnología, ¿qué se puede hacer por ellas? Bueno, actualmente en realidad yo he tenido la oportunidad de viajar al interior de los diferentes departamentos y por ejemplo en las cabeceras departamentales casi siempre encuentra uno lugares en donde venden teléfonos, la tecnología sí está disponible, y muchas veces pues sí me he encontrado con que hay personas que no parece, pero que sí son bastante diestras en el uso de los teléfonos. Entonces, como digo, la tecnología se ha extendido bastante en Guatemala, no solo en los países más desarrollados, sino que también en nuestro país, y no solo en la capital, sino que también en el interior de la República está disponible. Todo es cuestión de que lo que pasa es que la tecnología sí está disponible, pero el conocimiento de cómo utilizarla, ese es el que hay que hacer llegar a la población. Reforzarlo, creo yo. Sobre todo hablando de tecnología, nuestra página web en RENAP es www.renap.gov.gt. Ahí usted puede encontrar amplia información sobre los servicios de RENAP y también vamos a incluir un apartado sobre este tema tan interesante que estamos abordando hoy. Si alguien quisiera comunicarse con nadie para tener mayor conocimiento, que le explicaran cómo es el uso de la tecnología para una persona con discapacidad, ¿a dónde lo puede hacer, José Antonio? Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros pues estamos disponibles a través de las diferentes plataformas, la página web, las redes sociales, también se pueden comunicar directamente a nuestro PBX, que es el 2501-6800, y ahí con mucho gusto, pues ya sea al área que necesiten orientación, ya sea en el área de comunicación, el área de normativa sobre discapacidad o el área tecnológica, pues con mucho gusto pues podemos atenderlos y apoyarlos y asesorarlos para que las instituciones que quieran mejorar su página web e incluir mecanismos de accesibilidad pues puedan irlos incorporando poco a poco y de esta manera contribuir a hacer de Guatemala una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad. Yo le hago una pregunta que pudiera ser aventurada. En el programa pasado hablamos con Néstor Mazariegos acerca de que aproximadamente 10% de la población en Guatemala tiene discapacidad, algún tipo de discapacidad. ¿Puede la tecnología en realidad ayudar a eliminar ese porcentaje? No eliminarlo, disminuir ese porcentaje. En realidad, nosotros vemos la parte de la discapacidad enfocada no directamente hacia la persona, sino que más bien a las barreras del entorno. Entonces, como ya les mencionaba anteriormente, las barreras no pueden ser solamente físicas, sino que también barreras de información y de comunicación. Entonces la tecnología, al momento de ser un mecanismo que puede eliminar esas barreras, también a través de la tecnología las personas con discapacidad pueden alcanzar una condición de vida independiente, que realmente es lo que se busca, ¿verdad? Que las personas pues, puedan tener el acceso a la información y poder conocerla a través de sus propios medios, ¿verdad? Que no queden aislados, que sepan siempre todo lo que está en su entorno. Totalmente, e incluso los canales de televisión, incluso los que venden streaming, ya tienen tecnología para personas con discapacidad, ¿no? Sí, actualmente pues ya las plataformas un poco más evolucionadas tecnológicamente ya están colocando también descripción, audiodescripción dentro de los diferentes programas y contenidos que publican. Entonces sí hay muchos mecanismos. También está el tema del subtitulado automático, que se está trabajando mucho también. Entonces dependiendo de cuál sea la plataforma y los mecanismos que implemente, pero sí hay diferentes opciones a través de las cuales la tecnología puede ayudar a hacer más amigable ese intercambio de información. Yo siempre he tenido la duda, pero en Guatemala no he visto muchas personas que padecen algún tipo de ceguera con perros guías. Yo creo que hay ciertas limitaciones para los perros guías en Guatemala, ¿verdad? Sí, deben ser muy caros. Es principalmente por el tema de la cultura. Aquí en Guatemala pues no se ha difundido mucho al perro guía como un instrumento de apoyo, sino que más bien se utiliza más como una mascota, por ejemplo. Y también tiene mucho que ver el tema de la legislación. Entonces no hay aquí leyes que permitan el uso de un perro guía, sino que al contrario restringen mucho el ingreso de mascotas a ciertos lugares y ciertos espacios. Y también el conocimiento que tienen las personas por el tema de la cultura general, que no ven, digamos, al perro guía
como un instrumento de locomoción que les puede ayudar a las personas a poderse dirigir hacia diferentes espacios y diferentes lugares, sino que, como les mencionaba antes, más bien lo ven con el tema de una mascota, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Hablando de locomoción, también la tecnología ya está incluida en las personas que necesitan movilizarse, que tienen algún problema de discapacidad para moverse, ¿no? Sí, En silla de ruedas o... hay diferentes mecanismos para poderlo trabajar, ¿sí? De hecho, está el tema de las sillas de ruedas ya motorizadas, incluso también está en el tema de los vehículos adaptados, ¿sí? Que ya tienen tecnología específica para que una persona pueda ingresar, ¿ya? Al asiento del conductor, ¿sí? Y de hecho ya la forma de conducción también ya ha ido avanzando, ¿sí? Y entonces ya hay mecanismos para que las personas que no tienen movilidad en los miembros inferiores, por ejemplo, puedan utilizar un vehículo y hacer el proceso de frenado y el proceso de avance con el acelerador sin la necesidad, pues, de utilizar las piernas, por ejemplo, ¿sí? Claro. Existe la tecnología, nosotros se la estamos dando a conocer, al menos parte de ella, para que usted sepa que se están eliminando las barreras, se están eliminando para que seamos más inclusivos y todos tengamos el conocimiento, pues, que nos merecemos. Estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa. José Antonio, le queríamos agradecer el tiempo, pero también recordarle a las personas que poseen algún tipo de discapacidad, que conocen a alguien que tiene un tipo de discapacidad, ¿cómo pueden hacer para acercarse a CONADI? Bueno, se pueden acercar a CONADI a través de las diferentes plataformas. En la página web hay un espacio en donde aparece la palabra contáctanos, ¿eh? Y ahí pueden colocar su información, ¿eh? En la página web de CONADI es www.conadi.gov.gt. También se pueden acercar a través de las diferentes redes sociales. Tenemos la fanpage de CONADI y pues nosotros ahí con mucho gusto pues podemos asesorarlos y darles acompañamiento en los procesos que necesiten. Para que le saquen el jugo a su computadora, a su teléfono móvil, que tiene muchas funciones que quizá no conocemos, ¿verdad? Sí, prácticamente ahora ya cargamos una computadora en nuestro bolsillo con el teléfono inteligente. José Antonio, muchas gracias. Fue un gusto estar acá. Lo esperamos para una próxima entrevista, ojalá así sea, y despejamos más dudas acerca de estos temas. Nosotros los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana en RENAP Online.